Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de The Age of Disclosure, este documental, la era del desocultamiento, que se encuentra en Amazon Prime Video. No está en abierto, es un vídeo que hay que comprar o alquilar, pero por un precio, creo que son 12 euros, se puede ya guardar de por vida mientras no cierren o caduquen los derechos. Este documental pues, es de este año 2025 y plantea en 2026, igual que la película de Spielberg que se estrenará casi con el mismo nombre, La Era de la Revelación, casi con el mismo nombre en este 2026, sobre el mismo tema. Este documento da un paso más allá del que diera, por ejemplo, el documental del periodista Knapper, creo que se llamaba, que aparece es un documental que aparece en Netflix sobre esta declaración parlamentaria que hicieron estos militares bajo juramento, y se titula en Netflix el documental de este periodista UFO, proyectos de alto secreto. Pero este da un paso más allá. Por cierto, en este documental de proyectos de alto secreto se cuenta una cosa muy interesante, que es que Maitreya, esta entidad, habla con líderes políticos mundiales. Esto se dice en este documental, si no recuerdo mal. En este o en otro, pero casi seguro que era en este donde se dice. En este otro del 2025, que está en Amazon Prime Video, The Age of Disclosure, participan muchos testimonios de militares, científicos que han sido testigos de primera mano directa y que han dado el paso de declarar, aún a costa de poner en riesgo su reputación y su carrera profesional. Y han decidido dar paso. Es una amplia nómina, creo que son como unos 20 que aparecen, pero el peso principal se lo llevan dos que son de apellido hispano, ambos. Luis Elizondo, militar y de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, o sea, del Deep State, de las cloacas americanas. Siendo así, es imposible pensar que este paso no lo ha dado sin el aval de esas mismas cloacas para las que trabaja, aunque él se presenta como un verso libre heroico que se arriesga e incluso insinúa que si aparece muerto que ya, en un pantano, que ya saben la razón. Esto lo dice en el documental. El otro peso se lo lleva Ted Cruz, que está, algunos dicen que podría liderar esta colonia en que se ha convertido Venezuela después de la captura de don Nicolás Maduro por parte de Trump. Ted Cruz, llamado también a ser el sucesor de Trump en el propio presidencia de Estados Unidos. Y Ted Cruz pues le da ese aura oficialista, esa autoritas, mientras que del lado del poder militar y del Deep State, esa potestad se lo da Luis Elizondo. Entonces, nada más empezar el documental, Luis Elizondo dice que va a utilizar la expresión funny en lugar de la expresión típica de UFO, OVNI, y esto ya nos da pistas. Dice que la jerga militar y los servicios secretos para la que él trabaja, a estos objetos no se les llama UFO, sino funny, que son objetos desconocidos en el aire, ¿no? Que es el significado, la traducción de ese guarismo, de esa nomenclatura, funny. Pero esto va más allá de un tecnicismo. El que utilicen funny y no UFO ya nos indica por dónde van los tiros, y es que están presentando que esto no va de extraterrestres, de seres de otros planetas interplanetarios, sino de seres interdimensionales, seres intraterrestres que están aquí, que estuvieron aquí siempre, llegan a decir en el documental, siempre han estado aquí, aunque sus avistamientos se han multiplicado recientemente, entre otras cosas por la mayor capacidad tecnológica para poder rastrearlos. Eso lo comentan en el documental también. A medida que ha ido esta tecnología aérea ha mejorado, la capacidad de detección pues también. Pero aparte de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, este fenómeno pasa a ser
alcanza una masividad que anteriormente, pues, solo las visiones de los místicos con estas entidades, el espiritismo, Allan Kardec, círculos mediums, espiritistas, ocultistas del siglo XIX, etcétera, sobre esos ámbitos, o en el ámbito cultural, ritual, se daba este fenómeno. Pero ahora esto pasa a ser masivo y cada vez más, ¿no? Son entidades que ellos plantean claramente que están aquí. De entrada, diremos que nosotros no queremos que esto sea un Blue Dim, como aquel personaje de la disidencia que planteaba que esto iba a ser una farsa, o como una especie de holograma creado por el poder para, pues, o bien meter miedo, como decía Reagan, ¿no?, de que una amenaza extraterrestre unificaría la humanidad, o para darle una legitimidad religiosa, esotérica, pagana al poder mundial con estas entidades. Pero no, estas entidades existen. Y que esto existe, nosotros lo sabemos por dos vías. O sea, la primera es que el Islam lo corrobora. El Islam llama a estas entidades, que son tal cual como se define en el documental, tal cual, genios, Yurun. Y encajan con todo el inventario de características que tienen estos seres que se desglosan en el documental, encajan perfectamente con lo que son los genios en el Islam, los Yurun. Diremos por qué descartamos otro tipo de entidades. El propio documental descarta la hipótesis UFO, la hipótesis extraterrestre, y se centra más bien en algo intraterreno. Eso ya en su momento Jung hablaba de proyecciones del inconsciente colectivo. Después ya lo identifica con los dioses. Finalmente su discípulo Serrano pues lo identifica con los seres intramundanos, intraterrestres. Lighton ya lo había hecho en La raza futura, cuando habla de la energía brilla, que se hablará de ella en este documental, y habla de unas entidades que recuerdan tanto a las jinnías femeninas, las genias, con estas energías que viven aquí en otra dimensión, pero debajo de la tierra, en el mundo subterráneo. Y él es el primero en divulgar esto, pero en el mundo literario. Él no era un cualquiera, aparte de el poder que tenía, su familiar era el jefe de la compañía de las Indias Británicas, y él era el patrón de la Esreia, es decir, la Rosacruz de la cábala franquista sabatea, Rosacruz in Anglia, que era el núcleo interior de la Golden Dawn. Su maestro era el sefardita Mauricio Vidal Portman. Los martinistas también hablaban de 72 superiores desconocidos, superior inconu, como dice Martínez de Pascual, Papú, etc. O Josep Demés, cuando se lo pregunta Bruce Wick, como hemos hecho en otros vídeos, estos superiores desconocidos son estas entidades. Estas entidades, no solo los martinistas, sino también la cábala sabatea franquista, a través de su unificación con los rosacrucianos, la Rosacruz de Oro de Richter. Esta Rosacruz de Oro, desde que existe del siglo XVII, y que remonta en su cadena, cadena genealógica, ellos dicen a la antigua Rosacruz. Ellos remiten a su jerarquía unos 72, igual que los martinistas, 72 superiores desconocidos. Dicen algunos que uno de ellos, de estos 72, o sea que no sería un humano sino una de estas entidades, era Lincoln Trevithick, el Rothschild, miembro de la Sociedad Thule. Esto lo comenta, por ejemplo, Jean Robin, o lo deja caer. Y otro que se ha dicho que podía ser una de estas entidades y que era miembro de los hermanos iniciados de Asia, esta logia sabatea franquista que hemos comentado en otros vídeos, lo he entendido. Saint Germain, que por cierto el maestro de Serrano, Carlos Rodás Salas, dice que Saint Germain es el maestro de la Amor, a la que pertenecía, la logia Amor, a la que Rosacruciana también, y vinculada a la logia de Trenca, que es la logia de la Pansofía, de la que sale la Otto y la Fraternitatis Saturni, del culto a Saturno, y que los estatutos de todas estas logias, incluida la Pansofía, derivan de los hermanos iniciados de Asia, y tiene la Amor al miembro que dicen que era uno de estos 72 superiores desconocidos, Saint Germain, que murió en el castillo del gran maestre de la Orden de los Hermanos Iniciados de Asia, Landgrave de Hesse-Kassel. Murió, estuvo ahí, porque luego algunos dicen que era inmortal, entre comillas, porque era uno de estos seres. 72. También se habla de los 72 demonios setianos en la tradición egipcia, ¿no?, que también encaja ahí. Vamos a ver quiénes son estos seres, estas organizaciones ocultistas
la sociedad teosófica también, el libro La esterilización de la jerarquía, de Alice Bailey, pues ya lo van preparando. Pero hay un libro fundamental que es Hombres, Dioses y Bestias, de Ossendowski, donde dice que los lamas le entregan la profecía del rey del mundo, que sería el jefe de estas entidades, y que le dice que, haciendo los cálculos, que ahora no vamos a explicar, pero que la fecha es 2029. 2029, ya remitimos a unos vídeos donde hemos explicado, que no, por cierto, en el libro Rey del Mundo comenta a este libro y al de Al-Beidre, Misión en la India. En 2029 sería cuando ocurriera, utilizando la jerga de Bailey, la exteriorización de la jerarquía. El Rey del Mundo, en esta profecía de los lamas que le entregan a Ossendowski, lo denomina la aparición de la jerarquía de Shambhala, del mundo subterráneo, como dice Layton y Serrano, de estas entidades que viven en el mundo subterráneo de Agartha y su capital Shambhala, que uno de sus accesos está ubicado precisamente en el centro de Eurasia, en la zona de Mongolia, donde encuentra Ossendowski a esos lamas que dijeron haber hablado personalmente con el Rey del Mundo. Luego el Rey del Mundo le entregó más adelante a otro personaje de estas élites ocultistas que mediaba entre el mundo anglosajón y Rusia, que era Nicolás Roerich, que escribe precisamente un libro que se llama Shambhala y hace unas pinturas del descenso a este mundo subterráneo, y él le entrega una carta al presidente Roosevelt y otra al presidente a Stalin de parte del Rey del Mundo, dándoles la enhorabuena del trabajo que están realizando. Hubo luego un escándalo porque el vicepresidente de Roosevelt, Wallace, se desclasificó la correspondencia epistolar que mantenía con Roerich, que lo considera su maestro, y él era su caro discípulo de Nicolás Roerich, y estaba entusiasmado Wallace con esta idea de un eje anglo-euroasiático con capital en Mongolia o en el Tíbet, y que estableciera un culto, una nueva religión a estas entidades superiores desconocidos de Shambhala, que también los teosofistas lo llaman fraternidad blanca. Tras esta introducción, de donde proviene todo este mundo, todo este universo, exponemos las pinceladas clave que da el documental, ¿no? Hemos dicho primero que Fanny ya no se les denomina UFO y intentan explicar por qué se ha mantenido oculto hasta ahora. ¿Por qué se ha mantenido oculto hasta ahora? Dicen que la razón por la que se ha mantenido oculto hasta ahora es por el shock que podría representar para las religiones. Una de las personas, militares o científicos que habla, un militar con barba que habla en el documental, no recuerdo el nombre, dice que en los pasillos de la administración en la que trabajaba, uno de los militares le dijo: no quiero que hables de esas entidades, porque esas entidades de las que hablas, él era un cristiano fundamentalista, así lo presenta este testimonio, esas entidades de las que hablas son demonios. Y tiene razón, aunque hacemos un matiz. No todas estas entidades son demonios, no todas. Hay algunos que son incluso santos, es decir, auliyá, sufíes. De esto hablaremos después. Pero lo que es seguro es que las entidades con las que han contactado esta oligarquía anglosajona que domina el mundo, efectivamente, son los demonios. Y luego lo vamos a ver. Pero no, primero que estamos de acuerdo con lo que le dijo este militar a este personaje, y segundo que no creemos que esa sea la razón, como si ellos tuvieran alguna preocupación por provocar un shock en la religión y la espiritualidad, si su dedicación principal es fomentar la destrucción de la tradición abrámica, de la religiosidad, de la espiritualidad, y fomentar primero el secularismo, el laicismo, como le dice en una carta Freud a Jung, y después, como le responde Jung a Freud, mejor que hagamos una mitología falsa creada con este culto a los seres del inconsciente. Por tanto, ¿qué preocupación van a tener ellos, estas élites, de desmantelar la religión? Esta es la narrativa, porque hay mucha narrativa, trabajan para los servicios secretos con que nos quieren vender su producto. Pero la razón por la que es verdad que se ha ocultado y que no se ha permitido que esto saliera a la luz, ¿por qué? Las autoridades no han permitido que esto saliera a la luz hasta ahora. ¿Por qué? Porque querían controlar la narrativa, que fuera adosada a esta revelación. No querían que la narrativa no la dominaran. Narrativa es poder. No querían que esto saliera, pero que fuera explicado por otros, que no fueran ellos. Querían que cuando esto saliera, ellos lo pudieran capitalizar. O sea, que cuando esto salga a la luz, ellos controlan el tempo, ¿no? Controlen el beneficio de sacar esto, si no, ¿de qué les sirve? Controlen el beneficio de sacar eso y la explicación, la narrativa de cómo ellos quieren vender esto y enfocar esto. Efectivamente, si esto es sacado a la luz por religiosos, por ejemplo, por el Islam, los yunun, que todos los musulmanes conocemos, ellos no lo van a explotar, no lo van a poder explotar a nivel de narrativa, no lo van a poder capitalizar.
porque eso le da, es una baza a favor del Islam. Ahora, si ellos pueden sacar esto de otra manera, venderlo como que son antiguos astronautas, la génesis, los antepasados de los seres humanos y todas estas milongas, los que tienen el depósito de la tradición primordial frente al engaño de la tradición abrámica y la verdadera religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así ellos pueden ponerse al servicio de estos demonios con una narrativa acorde a este proyecto. Esa es la razón por la cual han demorado el sacar a luz eso. Han querido que sea un proceso en que la humanidad esté preparada. Vino el movimiento hippie, la New Age, son el calentamiento, la previa a esta divulgación, y lo que necesitan ahora son figuras de autoridad, entre comillas, bueno, autoridad simbólica más bien, al que se la quiera dar en ese sentido, como Ted Cruz. Bueno, autoridad legítima, por supuesto que la tiene, a pesar de las felonías que hacen en Venezuela, ¿no? Pero sí, no tienen, son representantes de la soberanía popular, eso no lo vamos a negar en ningún momento, como sí que hacen ellos con Maduro. Ted Cruz, pues personajes como Ted Cruz, y luego quieren ir más allá, mucho más allá, que sea el propio Vaticano, el Papa, que sea el propio Trump, el rey de España, los Windsor, Carlos III y toda esta élite que le da una aureola de oficialidad, científico, etc. Y después de que se hayan sumado, que este es el primer paso, este documental es el primer paso de que figuras tanto de autoridad oficialista, científica y política, tipo Luis Elizondo o Ted Cruz, después que sean pues autoridades de mayor calado, y finalmente ya exponerlo a la luz pública, que la gente lo pueda ver, ver con sus propios ojos, que eso veremos cómo lo van a plantear en 2029, cómo se hace. En 2026 lo que habrá será una divulgación, autoridades que se sumarán a ello para darle esa pátina de respetabilidad, y en 2029, pues, porque hasta ahora habían hecho mucha sorna con el tema, ahora ya no hay sorna, ahora ya no hay la gracieta. La gracieta la habían explotado hasta hace poco para controlar los tiempos, que no se les escapara de las manos el relato y sacarlo cuando a ellos les interesara sacarlo. Ahora ya no hay gracieta, porque ya quieren sacarlo, se acabó la gracieta. Entonces ahora lo que tienen que hacer es figuras de autoridad, de respetabilidad. Están empezando con artistas que hablan de una nueva espiritualidad, tipo Rosalía, Oreja de Van Gogh, y después figuras todavía más respetables para la masa, tipo, yo qué sé, pues por decir algo, no digo que lo vaya a hacer, Rafael Nadal, rey de España, figuras en que la masa tenga pues la masa le haya dado su voto de confianza. De todos los colores y de todos los espectros políticos, de todas las tendencias, radicales, moderados, extremistas, todos pues se van a sumar para darle esa pátina de oficialidad y respetabilidad. Después, en 2029, pues será que la gente que lo vea. Pero ya se habrá preparado el relato y se venderá el relato que nos quieren vender. Bien, el segundo punto de interés del documental es que hay tres definiciones que ellos dan del fenómeno que son muy interesantes. La primera, que explican, demuestran con toda clase de pruebas, es el grueso del documental, es centrarse en esta probatoria, que es una tecnología no humana, una tecnología no humana. Estos objetos aéreos, por sus movimientos aparecen aquí y luego aparecen allá en segundos o en menos que segundos. Eso es imposible. Ellos dicen que matemáticamente es imposible, porque violan leyes de gravedad, etcétera, de sus parámetros científicos. Es imposible que una máquina construida por humanos, no solo una máquina construida por humanos, sino un objeto del planeta Tierra, tal y como lo conocemos, con las leyes gravitatorias, etcétera, 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 que se manejan, es imposible. Esos movimientos, esos desplazamientos instantáneos de un punto a otro, desaparecer, etcétera, es imposible. No solo por un tema tecnológico, de que llegado a un punto de desarrollo de tecnología, esas velocidades pues pudieran llevarse a cabo, sino desde un punto de vista ya incluso de la naturaleza de la propia materia en la que estamos. Por mucho desarrollo que hubiera, eso nunca podría suceder, porque viola las leyes, etc. Entonces la conclusión es que esto no es humano.
no es humano y tampoco es, al menos, de nuestra dimensión, pero aparecen en ella. Entonces, aquí especulan y hacen una hipótesis. Es curioso de que hagan una hipótesis como si ya tuvieran preparado el relato de antemano. El relato parece ya muy bien preparado porque hacen hipótesis como que van caminando y dando palos de ciego, pero no. Te meten ahí la cuña muy bien metida, eso ya está preparado de antemano, no es que es una especulación libre, no es una especulación libre. Eso está muy bien pensado, muy bien tramado, saben lo que es, bueno, ellos mismos lo dicen que saben lo que es, pero no te pueden decir todo lo que es, dicen que no están autorizados, ellos dicen que tienen las fotografías, materiales, pero no pueden enseñar. De momento solo tienen el testimonio. Hemos de decir que para nosotros un testimonio es más, es en el mundo tradicional un testimonio, aunque sea testimonio de tan baja calidad como el de estos personajes, ¿no? Como te vas a creer a Ted Cruz y tal. Pero bueno, pero un testimonio normalmente, en sede tradicional, es mucho más válido que una fotografía, que un objeto. Que una fotografía o un objeto, pues el que te lo enseña te puede manipular, te puede, y más hoy en día que existe la IA, ¿no? Pero te puede decir que esto es así cuando es así, te puede hacer un análisis de esa biología y falsear el análisis. En cambio, un testimonio y muchos testimonios tiene mucho más peso. Claro, lo que pasa es que el problema es la baja calidad de estos testimonios. Ahora, nosotros creemos que lo que dicen es verdad, porque esto existe y ha llegado el momento y todo encaja con esto que decíamos, esta profecía de Ossendowski, de principio del siglo XX, que la pone escrito en ese libro, Dioses, Bestias y Hombres, para el 2029, encaja en estos años, entre comillas, de gloria, años interesantes, Interesting Times, que dice la Carta de los Juegos Illuminati, de los años 80, y tenemos aquí 11 años, en realidad son 11, esta década son 11 años, del 20 al 30 van 11, como las Sefirot de la Cábala, en cada año un evento. El evento del 2025, por ejemplo, aparte del apagón, pues fue la caída de Assad, y 2026 ya empieza con un evento que es la caída de Venezuela, la caída de Maduro. Pero si se fijan, pues cada año ha habido un evento. 2020 el corona, 21 la vacuna, 22 lo de Rusia y Ucrania, 23 el genocidio de Gaza, 24 el retorno de Trump, 25 Golani y el apagón, 26 la caída de Maduro y alguna cosa más como un ataque nuclear, falsa bandera, y que más autoridades se sumen a este desocultamiento de este tema, ¿no? Entonces, la segunda descripción de esta realidad de los FANI, que Elizondo, Cruz y compañía, y estos científicos hacen esta hipótesis, pero que no es de andar por casa, sino ya sabida, pero que hacen como que no lo saben, o sea, hacen el rol, el papel de que no lo saben y tal, no, lo saben, y te lo venden como que van especulando. Es que esta dimensión en la que se mueven forma parte del multiverso, de los mundos paralelos, por eso se ha ido preparando a la gente con la idea de multiverso y en tantas películas. Mundos paralelos traen a científicos cuánticos que dan su apoyo cientificista a esta teoría, y que el que estas entidades se muevan en estos mundos paralelos, que ya descarta, hace innecesaria la hipótesis interplanetaria, aunque también pudieran moverse por otros planetas, pero la hace innecesaria, dado su capacidad de movimiento en este mundo psíquico, en esta otra dimensión imaginal, ¿no? Puesto que hace innecesaria porque ya estamos hablando de otra dimensión que puede suceder aquí como allá. Esto conecta con lo que el sufismo, Ibn Arabi, en el Futuhat al-Makkiyya, pues llama el mundo imaginal, Alam al-Hajjal, que en este mundo pues sí que hay desplazamiento a planetas, nos lo cuenta Ibn Arabi, desplazamiento a planetas, encuentro con estas entidades y con los arwah. El tercer punto que dicen en el vídeo es que este moverse por otra dimensión, el concepto de estos agujeros en el tiempo, ¿no? Agujeros espaciotemporales, que siempre las abducciones se relatan que una persona 10 minutos, lo que para él, la sensación de tiempo que para él fueron un minuto, y que cuando él aparece encuentra a sus familiares envejecidos, y porque para ellos, en el mundo de aquí, han pasado 20 años, pero para él fue un minuto y él vuelve con la misma edad, etc. Este fenómeno, agujeros en el tiempo, lo llaman, bueno, tiene diferentes denominaciones, y Moravi también ha hablado de esto, por ejemplo, en la traducción que recoge
cuerpo espiritual y tierra celeste, Enrique Corbén. Hay un documento de Fotogrametría donde habla de este tema, del mundo imaginal, y cómo efectivamente hay un minuto, pueden ser siglos. Hay un minuto, pueden ser siglos, él lo vive como un minuto y luego retorna. Lo que pasa que no recuerde mal, el retorno vuelve al tiempo en el que estaba aquí. No hay este desfase de tiempo como en estos relatos de abducciones, pero sí que podría suceder ambas cosas, ¿no? Sí que podría suceder ambas cosas. Se dice que hay una energía, esta tecnología va acompañada de una energía muy poderosa, nos dice el documental. Esto nos recuerda a la temática de Rael, la energía de los raelianos, el Rael, que esta energía pues solucionaría todos los problemas de pobreza del mundo, las crisis energéticas, la contaminación y toda esta retórica ecologista. Esta energía que deben manejar estas entidades les permite esta tecnología que viola las leyes conocidas espaciotemporales por la humanidad terrestre, pero en esta dimensión intraterrestre el uso de esta energía le permitiría caminar por este mundo imaginal y tener estos encuentros interestelares y también en las dos dimensiones, subterránea y en la superficie de la Tierra, que esta dimensión subterránea de la Tierra cabe plantearse si realmente es físicamente un mundo subterráneo o un mundo interdimensional. Más bien todo apunta a que ambas cosas. Es físico y es también psíquico en el sentido de otra dimensión. Lo que pasa es que para un humano, y esto es deduciendo, leyendo estos autores sufíes y la temática de las abducciones, para un humano entrar en ese mundo es imposible prácticamente, más allá de los polos, hiperbórea, más allá de los polos, es prácticamente imposible entrar ahí físicamente, como desplazamientos planetarios es materialmente, físicamente, prácticamente imposible. No porque no se pueda, sino porque materialmente, físicamente es prácticamente imposible por las distancias, por la dificultad, por las condiciones climáticas, etc. En cambio, o sea, eso existe físicamente, pero en cambio, a través de la otra dimensión se crea como un cuerpo especial, esto lo comenta Ainhoa, un cuerpo especial, es decir, una nueva tecnología, una nueva energía que permite poder entrar ahí, lo que en condiciones normales no podría ser. Todas estas características de estos FANI, de estas entidades, de estos intramundanos, intraterrestres, encajan perfectamente con la idea islámica de genios, por varios motivos. Ser depositarios de una tecnología, estar implicados en fenómenos religiosos, ser capaces de hablar con humanos, establecer contacto con ellos, incluso tener relaciones sexuales con ellos, como se relata en las abducciones. Los genios incluso se casan, se pueden casar con humanos y tener descendencia con ellos. Todo esto se ha hablado cuando se habla de estas entidades, reptilianos, etc. Tener una tecnología especial, un lenguaje especial, ser reacios a que los humanos los vean y estar ubicados en parajes desérticos, montañas, aislados. Es la misma, incluso la descripción física de estas entidades es la misma que se da en las descripciones que ha habido de los genios, y su capacidad de, o sea, con esas cabezas con la nuca gigantesca, y esas entidades son capaces de adoptar diferentes formas humanas, ir cambiando de aspecto, lo cual también es una característica de los genios, y como el espiritismo, la capacidad idiomática, el don de lenguas, el hablar de muchos idiomas diferentes, otra característica de los genios, y el saber del futuro. Así como nosotros recordamos el pasado, pero con lagunas, ellos, a través que nosotros, tienen otra dimensión temporal. Hay cierta duda en lo de su nueva definición de tiempo, no lineal. Los genios, pues, es como nosotros el pasado lo recordamos, pero con lagunas, excepto los conocedores, Arifin, ellos, lo que Dios le da del oculto, ellos, los genios, al revés, recuerdan el futuro, igual que nosotros recordamos el pasado, pero igual que nosotros recuerdan el futuro con lagunas, excepto los genios que sean Arifin, porque también hay genios que son santos, que son sufíes. En la nómina, muchas veces, el inventario de entidades no humanas y no animales que podrían ser los candidatos a ser estos extraterrestres de los que nos hablan estos relatos de ovnis, FANI, etc., intramundanos, etc., quedan descartados todas menos los genios, por todas las razones que hemos dicho.
Otras entidades, que como son los espíritus, quedan descartados porque los espíritus no son entidades reales. Eso sí que son proyecciones del mundo inteligible, no son entidades reales de por sí. Por lo tanto, salvo extrañas circunstancias, no interactúan, evidentemente no tienen relaciones sexuales, salvo que sean el soporte de una realidad no puramente espiritual. O sea, si hablamos de los aruaj, alam al aruaj, salvo si no son de una realidad viva, los espíritus por sí solos, descarnados por sí solos, no son entidades reales, son proyecciones, ¿no? Esto es lo que explica en su mismo, son proyecciones. No tienen las características estas entidades de ser una mera proyección. Estos interactúan, hablan, dialogan, tienen hijos, tienen relaciones sexuales, tienen tecnología, comen, reciben alimentos, reciben alimentación, incluso hacen análisis de sangre. No son algo fantasmal, algo fantasmagórico como los espíritus del espiritismo que convocan a esos residuos psíquicos en esas convocatorias de los medios para hablar porque es verdad que quedan residuos psíquicos de los fallecidos, eso en el plano más inferior de lo espiritual, pero en un plano más extenso de lo espiritual son espíritus, pero que siempre tienen un detalle que nos da la pista de que no son de esta realidad, algo falla. En los genios, en cambio, no se da esas fallidas, son seres de una pieza, pero diferentes, pero de una pieza, sin esas características de fallida. Por ejemplo, los espíritus, cuando aparecen, pues es como que se distorsiona, como que ahí tienes la pista de que eso es fantasmal. En cambio, los genios no. Tal y como se describen estas entidades, que ellos llaman UFOs extraterrestres, son de una pieza, son consistentes, aunque tengan esas capacidades de aparecer y desaparecer, cambiar de aspecto, etc. Otro de los seres que se descarta, pues por lo mismo que los espíritus, pues son las realidades de tipo angélica. No nos confundamos que hay espíritus que sí que tienen un soporte real. Nosotros hablamos ahora de los espíritus puramente descarnados. Por ejemplo, un ser humano real puede proyectar su espíritu a otro, ¿no? Pero eso sería la proyección de un espíritu con un soporte real. Aún así, esa proyección seguiría siendo proyección, igualmente, lo que pasa es que con un soporte real. Pero puede haber proyecciones puras sin soporte real, solo desde el plano inteligible. Descartamos también pues, otro tipo de entidades, como son los seres de otros planetas, entidades de otros planetas por toda la cuestión, una mera estadística, ¿no? La dificultad de desplazamiento, que si eso fuese así, pues ya se habría sabido, se nos habría comunicado, se nos habría dado noticia en documentos antiguos, etc. Y no hay tal cosa. No quiere decir que no existan, seguramente existen, pero por una cuestión de descartes y de estadística, todo indica que no estamos hablando de eso. Ya este documental lo orienta hacia eso, a que más bien son intraterrestres. Ya el propio Jung, que fue los primeros en tematizar esta materia, pues habla de proyecciones del inconsciente, el mundo psíquico, es decir, el multiverso en el que actúan estas entidades, los genios, los intraterrestres. Descartadas pues todas estas posibilidades, pues y por cierto el culto pagano, el culto que hacían los paganos era a los genios, precisamente. Como nos dice el Corán, el culto que los paganos y los paganos de la antigüedad realizaban era a los genios, a estas entidades del multiverso psíquicas, pero que están en esta tierra, son intramundanos, pero están en esta tierra e interactúan con los hombres, incluso pueden tener descendencia con los hombres. No sé si es la jinnía con el hombre o el jinn con una mujer humana, o al revés, pero en uno de los dos casos hay descendencia. Incluso el Islam aprueba el matrimonio de un ser humano con un genio, o al revés, es halal, o sea, es un matrimonio legal que se puede establecer. Y había un sufí, Ahmad ibn Idris, que su jeque espiritual era el presidente de los genios, el rey de los genios, que se llamaba Muhammad. Entonces hay genios musulmanes, hay genios espirituales, sufíes, pero también hay genios que no son musulmanes. Algunos relatan genios cristianos, genios musliquín, idólatras, y otros que son genios satánicos, como Iblis, que es el jefe de los genios satánicos, y muchos otros genios satánicos conocidos, uno de ellos, pues, Samsarus y muchos más que son demonios, serían estos 72, ¿no? Al que hace culto esta élite. Entonces, lo que pretende esta élite, esta oligarquía, es dar a conocer eso para ya el siguiente paso de la era satánica, a partir de 2030, después de la revelación
de la salida a la luz de la exteriorización de la jerarquía, que llaman ellos los superiores desconocidos de Shambhala, establecer el culto satánico, el culto a los genios como hacían los paganos de la antigüedad, tal y como nos lo relata el Corán. Que no son dioses, no son dioses, son estas entidades que ellos van a tomar como dioses y que van a hacerles copartícipes del ser divino y que les acercan más a Dios. Todo eso es una farsa, dijo Ibn Arabi, nada acerca a Dios, porque Dios no tiene nada que se le acerque, a Él es lo más cercano y es lo único real, en un sentido metafísico propio. Con esto damos por finalizado esta recensión de este documental y las reflexiones que hemos hecho al respecto. Muchas gracias.